Muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Somos una comunidad misionera. Nuestro líder, Norman Munevar, todos los días nos reunimos a esta hora para comenzar como el día, digámoslo así, como cuando uno dice, uy, yo necesito una fuerza, como un eliciente, como cuando uno se toma el magnesio que le da mucha energía. Entonces, algo así. Entonces es para que todos los días nos reunamos a esta hora, ese desayuno tan agradable y tan maravilloso que es el Señor y todos los días nos da una palabra diferente. Así leamos en muchas veces el mismo evangelio, las mismas lecturas, pero cada vez nos dice algo diferente a cada uno, pienso yo. Así me pasa a mí. Entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por el día de hoy, por nuestras familias, por todas las de la comunidad, por la familia de nuestro líder, por todos los hermanitos que se conectan con las redes y los que nos van a ver después, a escuchar y para que seas tú, Papito Dios, dándoles ese aliciente en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, en su diario vivir, que tengan otras visiones y no sean las mismas cotidianas de todos los días. Papito Dios, también te entrego las personas que van a leer, los hermanitos que van a leer, a proclamar su palabra hoy. Y a nosotros que nos abra los oídos, nuestras mentes y nuestros corazones. Y Papito Dios, que tú seas el que actúe para que cada uno tenga en su interior, en su mente esa palabra que le quiere decir a cada uno y pueda ellos compartir ahora con todos nosotros. Amén. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A toda la tierra alcanza su pregón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis
y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para que analicemos toda esa palabrita que el Señor nos da a cada uno y así podamos compartir. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? ¿Alguna palabrita, algo que le puso en su corazón para que nos comparta de todo lo que el Señor nos dijo hoy? Celina, Rosita. Adelante. Bueno, dale, Celi. Gracias, Rosita, y también muy buenos días, mi comunidad, digo yo, mi comunidad hermosa, porque sabemos que este saludo llega a todos los rincones, donde el Señor abraza corazones, donde hay muchos sedientos de la palabra diaria del Señor, de los que quieren escuchar nuestros mensajes compartidos, porque esto no es de nosotros, esto le pertenece al Señor. Y como tú lo decías en la introducción, el Señor quizás nos presenta textos diariamente que pueden ser repetidos, pero la verdad siempre nos trae mensajes diferentes. Y eso lo encuentro hoy casualmente a través del Evangelio. Hace unos días estábamos hablando cuando Felipe también le decía al Señor, pues que le mostraran también al Padre. Y Jesús también le contestó, le dice, Felipe, ¿todavía no conoces al Padre? ¿No me has visto a mí? O sea, esa comparación que el Señor diariamente también nos presenta a nosotros como ese cuestionamiento. ¿Será que nosotros tampoco lo hemos sabido reconocer, lo hemos podido encontrar? Yo creo que eso es un buen cuestionamiento que debemos hacernos en esta reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos de palabras, Señor, yo creo, yo te sigo, yo te amo. Señor, todo lo eres para mí, pero en nuestro interior verdaderamente sentimos la fe y la presencia del Señor como el Señor nos lo está diciendo. A veces quizás dudamos, a veces quizás como que nos paramos un momento a reflexionar y tenemos, Señor, yo estoy fallando por acá o estoy fallando por este otro lado, pero lo importante aquí es lo que nos invita el Señor, a permanecer en Él como lo hemos visto a través de todas las liturgias de esta semana, a ser perseverantes, a seguir con el Señor, no importa los tropiezos, no importa las circunstancias,
porque es que también el ser humano no es perfecto ni vive de muchas pompas ni rosas, no. Cuando el Señor trae a nuestro camino algún sufrimiento, es algo que a nosotros nos está transformando, nos está moderando, nos está allanando como ese camino para encontrar una respuesta en el Señor. Para mí, yo creo que esto nos invita hoy el Señor, nos abre ese camino porque el Señor nos lo está diciendo hoy. Si lo conocen al Señor, conocen al Padre. Y si nosotros estamos seguros de que conocemos al Padre en el Señor, en Jesús, en el Hijo, sabemos que también lo intuimos, vive con nosotros y está al lado de nosotros. Es el que nos sostiene en los momentos difíciles y en los momentos de duda. Hoy creo que el Señor nos está dando ese gran regalo, la fe, ese cimiento que el Señor le ha puesto a la iglesia, porque a través del Espíritu Santo hemos recibido esa gracia. Y así lo vemos en la primera lectura, como San Pablo insta a los corintios para decirles esta misma verdad. Y lo bonito que yo encuentro en San Pablo es que así como él la recibió, la entregó y muchos la han aceptado, aquí les está haciendo hincapié. Seamos como coherentes, seamos firmes, aprendamos a ser perseverantes en Cristo, en el Señor, que según nuestro credo está diciendo y nos está contando que Él murió, que resucitó y al tercer día lo hizo. Y el Señor, esto está en las Escrituras. Nosotros lo conocemos muy bien y sabemos que nuestra fe, esto lo proclamamos y lo decimos. Maravilloso porque es lo que el Señor diariamente también nos proyecta a nosotros. Esa confianza en lo que creemos, en lo que proclamamos, en lo que decimos y en lo que anunciamos. La invitación que nos hace San Pablo también es a esa reflexión. Realmente lo que hemos percibido y creído, lo estamos viviendo, lo estamos compartiendo. Yo creo que es la misma reflexión que el Señor nos deja a través de su santo evangelio. Y en el Salmo, maravilloso lo que nos dice el salmista. Nos dice que toda la tierra alcanza su pregón. Por supuesto que cuando hay almas agradecidas, almas llenas de fe, de fuerza, siempre le damos gracias al Señor. Nosotros llevamos nuestros testimonios, nosotros compartimos cosas tan cotidianas que decimos qué obra tan sencilla, pero en esas pequeñeces es donde se muestra el Señor. Y es donde nosotros le damos esa gloria al Señor por lo que ha obrado en quienes nosotros le hemos pedido o quizás no hemos conocido a esas personas, pero que nos dan testimonio de su fe. A eso nos invita hoy también el salmista, a que nuestra fe sea firme. Pregonemos esa alabanza al Señor diariamente porque sabemos que junto a Él todo lo conseguimos cuando hay verdadera fe e intención. Gracias, Rosita. Amén. Amén. Gracias, Eli. Andrea. Ay, buenos días, comunidad. Dios les Buenos bendiga. días. Bueno, el Señor hoy me dice en la primera lectura, que es de San Pablo a los Corintios, pues me llama mucho la atención de la tradición. A veces nosotros, como los católicos, nos critican mucho porque dicen que copiamos mucho de las tradiciones de todo lo de la repetidera, digámoslo así. Entonces, pues hoy el Señor me confirma de que no es malo la tradición, porque em, desde ese mismo momento que San Pablo lo hacía, él también dice que en primer lugar les escribió la misma tradición, o sea, eso lo hacían desde siempre, o sea, lo han hecho desde siempre ha sido una tradición la enseñanza y desde siempre ha sido esa tradición
de llevar a Cristo por esa tradición que siempre ha sido como repetitiva, pero que esa repetidera ha servido para avanzar y para que la escritura nos haya dejado un legado, nos haya dejado como esa enseñanza para seguir aún todavía manteniéndonos con nuestras creencias, con todo lo que nos han dejado nuestros antepasados. Así sea, digamos, lo tenemos en cuenta nosotros de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que algo nos dejan, algo tan mínimo que uno a veces dice que eso es como muy, como digo yo, sí, como muy, a uno no le pone como mucha valor, pero dándole la trascendencia y poniéndole como ese poquito de cuidado, es algo muy valioso, ¿sí? Que uno después le va teniendo como ese interés y, oiga, sí, tenían razón en esto, tenían razón en lo otro. Entonces, eso me parece muy importante, lo tradición. Entonces, que muchas veces a nosotros nos critican que porque hacemos las procesiones por las calles, que eso estamos dando mucha espectáculo, que estamos, bueno, que estamos haciendo muy idólatras, porque también nos dicen eso. Pero el sentido no es eso, no es eso que estamos llevando ya estamos paseando una imagen, que estamos orando a la Virgen, que estamos orando ese palo, no, es que estamos haciendo sentir de que eso pasó y que así hubiese sido, o sea, no estuvimos en ese momento como fue, o sea, literal, pero sí hubo alguien que lo pudo escribir o que lo pudo anunciar o que lo pudo soñar y que lo pudo pintar y que esa misma le inspiró por medio del Espíritu Santo para hacerlo así, ¿sí? Por medio de todos nuestros antepasados que han venido evangelizándonos a través de todas esas cositas que a veces lo hacemos como sí, muy público, lo hacemos, pero de esa misma forma hacemos llamar a las personas para que tengan al menos un poquito de intuición en a ver qué es lo que nosotros hacemos, al menos que salgan por las ventanas a mirar o a distraernos. Muchas veces todas las personas en un descanso que no tienen, o sea, que están todo el tiempo trabajando y se toman el día en dormir todo el día, al menos el ruido que hacemos por medio del audífono, del megáfono, perdón, salen a la ventana a mirar quién está pasando por ahí. Pues es una tradición muy bonita porque ahí al menos algo les hacemos sentir y en algún momento eso nos llama, ¿sí? Y lo mismo en el Salmo, me llamó la atención lo que dice, allí puso un lugar para el sol. Entonces, desde de cuenta, mis hermanos, que a toda la tierra alcanza su pregón. em, es, estaba mirando, o sea, yo pensaba que pregón era como una bandera, algo así que, sí, pero no, pregón es como algo que uno anuncia y que por más mínima voz que uno diga, avanza o coge como una gran dimensión de longitud, ¿sí? Entonces, y pues yo me ponía a pensar, allí puso un lugar para el sol, entonces imagínense ustedes cómo hizo Dios eso tan espectacular, que Él solamente tiene un lugar para el sol, y ustedes saben que el sol alumbra el mundo entero, o sea, no hay un rincón, o sea, tiene que estar muy tapado, qué sé yo, muy bien blindado para que, digamos, no entre el día, el sol, la luz. Entonces, nomás nosotros pongámonos a pensar en ese poder tan espectacular del Señor que dice, en un solo lugar puse el sol. Y vea tan espectacular. En este momento, si todos tienen la posibilidad de tener luz en sus casas, imagínense tan hermosa que es la luz. A mí me encanta. Y lo otro, em, lo del Evangelio, dice, me llamó la atención también lo de Felipe. Felipe, ¿cuántos Felipes estamos aquí? Que, digamos, lo tenemos todo, todo. O sea, eso me hace llorar
y me hace sentir mucho porque lo tenemos todo y todavía decimos, ¿a dónde está el Señor? No lo vemos. Eso a mí me tocó mucho y me hace llorar. Sí, perdónenme, pero es que me tocó tanto porque estamos felices todos, inclusive él, que estuvo con el Señor presente, que lo vivió, tuvo también esa ceguera espiritual. No lo vio, no lo escuchó, fueron como a veces, digamos, nulo lo que él hizo, el Señor, sí. Entonces, también me toqué mucho porque en mis diálisis hay muchas personas que se sienten así. Ellas dicen, estamos vacíos, estamos en una máquina, no podemos ver, me siento súper enferma, tengo vómito, tengo diarrea, tengo todo. Y yo, pues, era una compañerita que ella salía de diálisis y la traía al hijo. Todos los días la lleva, la traen. Y ella decía, era mejor cuando yo tenía al menos yo me aguanto esta diálisis, pero hubiera querido tener mis ojos, o sea, quiero ver. Yo no sé de dónde saqué y le dije, pero lo más lindo es que usted no ve, porque muchos vemos, pero estamos ciegos, vemos es solo lo malo, vemos las criticaderas de los demás, vemos todo lo feo, lo horrible, pero usted nunca se detecta a mirar lo que hace el Señor, las nubes tan lindas que hay en el cielo, las flores, el color de una flor. Usted nunca se detecta a mirar eso, nunca se detecta a mirar las estructuras que el hombre hace por medio del poder del Señor, porque si Dios no les da poder de poder hacer eso tan bonito, nadie lo percibe, solo ve. Entonces su merced ve con la luz del alma, su merced ve todo lo por dentro que ves al interior de las personas. Muchas veces nosotros les vemos todo lo superficial, que si está bien vestida, que si está mal vestida, que si tiene los zapatos rotos, que todo lo feo vemos y todo lo criticamos, todo estamos haciendo para mal. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener ojos para ver si no vemos lo bonito, lo que el Señor está haciendo o donde Él está? ¿Cuántas veces Felipe estuvo ahí? ¿Cuántas veces el Señor habló? Y estaba ahí con el Señor mirándolo plenamente, Él ahí. Y nosotros, ¿a dónde estamos nosotros? Entonces, eso a mí me tocó terriblemente. Les cuento, mis hermanitos, y pues me disculpan mi fragilidad, pero es que yo por todo lloro, y más en esto que me deja ahí. Entonces, nos deja reflejada nuestra ceguera espiritual. Somos unos felices porque ahí estamos. ¿Cuántas personas están sin brazos, están sin pies y mueven el mundo con su mente, con sus ojos? Este señor que duró tanto tiempo, Joaquín, bueno, no me acuerdo cómo es el apellido de ese científico, Joaquín, bueno, lo buscan por internet, tarea, y miran él se quejaba todo el tiempo que era muy pilo, muy de todo. Pero ¿para qué le servía esa pilera si nunca, de pronto yo pienso que tuvo, porque él era ateo, él nunca quiso creer en Jesús. Entonces él se fue también como un Felipe, ciego, no miraba, no escuchaba y nunca vio a Jesús, nunca vio a Dios. Entonces ahí también él me dice y me confirma que si yo siento a Jesús, lo veo. Entonces, mire lo que él nos dice, yo haré que cualquier cosa, oigan bien, cosa que en mi nombre ustedes me pidan, lo tendrán. Entonces, eso es, mis hermanos. Ahí está clarísimo. ¿Sí? Yo haré cualquier cosa, por insignificante que sea, grande, mayor, pequeña,
que ustedes quieran, conózcalo a él primeramente, véanlo, que verlo no es solamente tocar, como dijo Santo Tomás, o ver o sentir, no. O sea, no es ver con nuestros tacto, con nuestros sentidos. Es también ver con el alma, es también ver al Señor con todo lo que Él nos da, con nuestro cuerpo, con nuestros olores, con nuestros saberes. A toda hora nosotros tenemos nuestro olfato, pero a toda hora percibimos los malos olores. Un buen olor, usted nunca reconoce y dice, ay, qué rico ese olor, o que siempre dice lo malo, lo feo. Entonces, a veces, ¿para qué nos sirven nuestras cosas que Dios nos da completas? Dígame. Bueno, ahí nos deja todos estos cuestionamientos como Felipe. No te veo, Señor, déjanos ver al Padre. El Padre en el Hijo es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Feliz día. Gracias. Carmencita tenía la mano levantada. Rosita, buenos días. Buenos días, adelante. En la primera lectura, me hace el favor y me lo coloca, es que no lo tengo. Donde dice que os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados. Bueno, en ese texto me hace recordar que, que sí, bueno, nosotros, ¿cómo le digo? Que si aceptamos ese evangelio, lo recibimos, es porque Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo a la tierra, a, ahí como dice, y lo que es en las Escrituras, se cumplía, ¿sí? Él vino a la tierra a evangelizar su misión, a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? En ese amor a nosotros. O sea, sin ese hecho, es que, ¿cómo le explico? El evangelio es eso, el venir el Señor a la misión que él tenía que hacer, a cumplir las escrituras, el morir y el resucitar. Eso yo creo que fue el dejar la resurrección para salvarnos y llegar a o sea, la buena noticia es la resurrección. Lo que nos deja, fuera de eso nos deja el Espíritu Santo para seguir a llegar a nuestra eternidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo más importante en esta primera lectura que nos está diciendo Pablo y nuestro Padre Celestial también, nuestro Dios, de llegar y enviar a su Hijo para lo que ya repetí, lo que ya dije, de venir y por amor a nosotros, el, por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados, morir. Y creo que hoy exactamente es la fiesta de la exaltación de la cruz, pero que lo recordemos pues en aquel madero que era el amor por nosotros, pero que Él no se quedó allí, ¿sí? Que Él resucitó y esa resurrección es la que nos está hablando en lo que es las escrituras. Amén. Amén. Gracias, Carmencita. ¿Alguien más? Rosita, yo, buenos días. Adelante, Nancy. Eh, yo quería empezar este discernimiento con una frase que ayer me llamó a mí demasiado la atención, que es que, parafraseando, que ponemos cargas a los demás que nosotros mismos no podemos llevar, ¿sí? Queremos poner cargas que ni siquiera el verdadero evangelio, que es la escritura, que es la salvación que nos está salvando, tiene, y nosotros sí queremos ponérselo a la gente.
Y esas cargas se pueden convertir, a propósito del día que estamos exaltando hoy, en una cruz que llevo amargado, que llevo triste, como el testimonio, poniendo un poquitico de ejemplo, el testimonio que estaba compartiendo Andreita, o llevarla con Jesús. Es muy diferente llevar esa cruz con Jesús o esas situaciones que se pueden volver cruz con Jesús o sin Jesús. Y entonces en ese sentido lo uno a lo que dice San Pablo. Si nosotros llevamos una cruz con amargura, una cruz renegando, una situación difícil, sin paz, como también nos lo decía el Evangelio en estos días, estamos como llevando un Jesús muerto. Y entonces digo yo, como dice San Pablo, en vana es esa fe, si la tienen, o una fe de Jesús muerto, entonces ¿dónde estamos? Una fe de Jesús ausente. Si yo aprendo a llevar las situaciones difíciles con Jesús y enfocado en la resurrección, que la cruz siempre termina en resurrección, entonces ya tengo una fe con paz en el corazón, con alegría, porque sé que voy a disfrutar también de la victoria de la resurrección. Para mí esa es la gran diferencia y esas situaciones en que se antes me voy al Salmo. Ese que a toda la tierra alcanza su pregón. Esto me invita a llevar esas situaciones difíciles como con la verdadera esencia de la cruz, que es el amor, pero con la esperanza y la visión en la resurrección. Y esta frase que dice, el firmamento pregona la obra de sus manos. O sea, la única manera de hablar no siempre son las palabras, en nuestros actos, en nuestras actitudes, todo lo que decía Andrea, que se describe, Dios se ve y se predica al Señor, se anuncia al Señor con la situación en el firmamento nos muestra el Señor. Y termino con el Evangelio, hablando un poquitico de algo que se llama déficit de atención, que uno piensa que es generalmente en los niños, pero no, los adultos tenemos muchísima déficit de atención por ese déficit de atención, por la hiperactividad, por no saber escuchar, oímos pero no escuchamos, entonces es que nos perdemos de muchas cosas y la mayoría de las veces no solo no vemos ni escuchamos lo que el Señor nos quiere decir, sino lo que nosotros creemos que el Señor nos dice o a nuestra manera sino a los demás. El Señor le acaba de decir, aquí dice, en aquel tiempo dijo Jesús, ¿sí? Sí estaba a Tomás, pero estaban todos, porque Felipe le preguntó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis, ahí está el punto. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Él les estaba diciendo, y Felipe le sale con esta pregunta. Y eso no nos pasa, y me uno a la frase de Andreita. Somos muchos los Felipes, no solo con el Señor, sino entre nosotros mismos. No nos sabemos escuchar, no nos sabemos ver. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en nosotros mismos que no le damos espacio al otro, que no le damos el espacio al Señor. Y me pone a reflexionar. Todo esto me pone a reflexionar pero no con angustia ni dándome látigo, sino con ánimo de reflexionar para mejorar y dejar que sea el Señor el que guíe las obras e incluso mis oraciones, porque es verdaderamente pedir en nombre del Señor. Cuando yo pido en el nombre del Señor, pido inspirada por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir lo que el Señor me puso hoy. Y como decían varios de los hermanitos también, es ese permanecer con Él, con el Señor. Porque en el Evangelio, como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y eso ya lo sabemos nosotros, pero muchos no sabemos. Como decía Andreita, pues estamos muchas veces más ciegos de los que nosotros que vemos, estamos más ciegos que los que no ven.
Entonces es de siempre estar con el Señor, ese permanecer, ese que no nos como que digan las ramas, el árbol, que estamos adheridos a Él, que no nos desviemos. Felipe, yo veía a Felipe y ese que le dice el Señor, todavía no me conoces, Felipe. Entonces, a pesar de que Felipe, pues yo pienso que él era, lo veo con esa fe, un seguidor fiel, un convencido, un inquieto por conocer más a su maestro, digo yo, pues él le preguntaba, pero él no entendía también. ¿Cuántos de nosotros también nos pasa eso? De pronto escuchamos y la realidad es que de pronto oímos las palabras, pero realmente no las entendemos, no escucha, no entiende, ¿no? Entonces él estaba en esas. Pero así como le preguntó al Señor, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Pues leer. El Señor nos dejó las escrituras, podemos leer si de pronto no sabemos. En las escrituras nos dice el Señor todo lo que tenemos que entender y con su Espíritu Santo pues nos abre el entendimiento, porque si no nosotros, mejor dicho, entonces es eso, es el de leer, el de perseverar en investigar, como dice Norman, a veces lean y uno a veces ni lee porque pues yo soy una de las que me pongo a leer, me da sueño. Y yo, ay, Señor. Y eso me mostraba, y entonces es de eso, de seguir perseverando y estar con el Señor. Eh, y ese de no me conoce, como le dice a Felipe, es de que nosotros algo conocemos del Señor. Todo lo que hemos estado, hemos crecido, sabemos que el Señor es el que hace las obras, el Señor es el que actúa a través de nosotros, que somos unos que nos pone ahí para que Él pueda actuar, no somos nosotros. Él hace todas las obras, si es la voluntad y la misericordia de Papito Dios. Vemos también en la primera lectura, como dice, ese estás fundado y no os está salvando. O sea, Él nos está salvando por medio de que de esa, de ese, de, no digamos tradición, sino lo que el Señor nos dejó, la enseñanza que vino Jesús con los apóstoles y de allá viene todo lo de la Iglesia Católica que el Señor no, Él está ahí, no que empezamos, yo lo entiendo que, por ejemplo, Él dice, que nos quedemos y permanezcamos ahí, que no estemos corriendo como una oveja loca ahí de un lado para otro, que porque allí en la iglesia da sanaciones, que allí dan no sé qué, y muchos se salen de la iglesia católica por lo mismo, que porque le dieron una profecía, que allí me dijeron no sé qué, o que allí me sanaron y la realidad es que Él nos está diciendo que permanezcamos con Él ahí en esa salvación, que es el único, es Jesucristo por medio del Espíritu Santo y con el Padre. Sabemos que el Padre, que son los tres iguales, que no es que sean tres diferentes, pero estamos todos ahí y es el mismo Señor. Así como le dijo el Señor, yo soy el Padre, igual si lo conocemos a Él, a Jesucristo, también conocemos al Padre, que son los mismos. Y con el Señor dice, porque nos transmite en primer lugar. Entonces el Señor, Él fue el que empezó, como le estaba diciendo, en primer lugar, Él no nos enseñó, Él vino, pues estaba el Padre con el Antiguo Testamento que eran los profetas, todo eso, pero cuando Él vino, Él nos afianzó ahí, nos arraigó en eso, y porque tenemos que estar corriendo para un lado, para el otro. Entonces, de estar ahí, así como Él se apareció a los 12, a Cefas, a los 12, a los 500 y más, también sabemos que también nos revela, nos hace la aparición ante nosotros. Porque muchas veces, como dice Norman, ese encuentro personal, como Norman dice, cuando uno lo tiene y lo siente y todo eso, el Señor es diferente, es ese encuentro con Papito Dios, esa aparición, lo que Él nos mueve con su Espíritu Santo. Y también como en el Salmo que dice, toda la tierra alcanza su pregón. Pues ¿por qué? Porque el Señor todo lo puede. Si Él no hubiera pasado por esa cruz, toda esa resurrección, todo eso, el Señor estaría solo por allá en Israel, en Roma, bueno, qué sé yo, pues Él tampoco podía estar en todas partes al mismo tiempo. O sea, había todo, pero pues igual no, pero
Él lo hizo, ¿por qué? Porque así puede estar en todo el mundo. No es que solamente está aquí o está allí o está con fulano o sutano, pero el Señor está en todas partes. Y que no lo vemos pues por nuestra ceguera, pero que lo hagamos y lo podemos testimoniar. Nosotros tenemos la misión de ser testigos del Señor resucitado, al menos con nuestras vidas y conductas cristianas. Entonces, que trabajemos en eso y en todo lado donde nos ponga el Señor, pues eso es lo que tenemos que anunciar, ese amor tan grande y esa fidelidad al Señor que siempre está con nosotros y nos, pues nunca nos va a dejar solos. Amén. Normitan, por favor. Muy buenos días, Rosita, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Lo primero que quisiera tocar es una crisis de fe. Creo que en el mundo hay una crisis de fe. Aún dentro de la misma iglesia creo que hay una crisis de fe. Esa misma crisis que Felipe aquí nos ayuda a ver. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es, no me crees, no crees que el Padre está en mí y yo estoy en él. Entonces el mundo hoy tiene la dificultad de creer. Probablemente porque no hemos sido lo suficientemente astutos, en el buen sentido de la palabra, ingeniosos, creativos. Probablemente porque no hemos sabido dar testimonio. Probablemente porque no hemos sabido mostrar a Jesús. Probablemente porque nosotros mismos nos hemos distraído, la iglesia se ha distraído y se ha ido por las trochas, se ha ido por las arandelas, más que ir directamente al mensaje. Y el mensaje es sencillo. Lo decía hace unas semanas en los grupos de oración. Dios viene a simplificarnos las cosas. El pueblo de Israel, cuando Jesús vino, estaba muy complicado. Se había complicado con la ley, 613 leyes. Se había complicado con el culto, que se ofrecía tórtolas, pichones, terneros, corderos, chivos o toros, o qué ofrecía. Que si era en el templo, que si no era en el templo, que si era en la montaña, que si no era en la montaña. El pueblo de Israel se había complicado, se había saturado, se había llenado de bobadas. Me atrevo a decirlo. Sé que por esto me van a querer quitar la cabeza. San Pablo dice algo muy bonito. Dice, todo lo considero basura a cambio de tener a Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando una persona tiene una revelación de Dios, miren que ayer, creo, si no estoy mal, hablábamos de que Pablo y Pedro, pues cada uno sacaba su revelación, ¿no? Digámoslo así. Pedro contaba lo que a él le había pasado, cómo Dios lo llamó para evangelizar a los gentiles, que yo les decía a ustedes que Dios llamó a Pedro, pero Pedro llegó hasta la casa de Cornelio y ahí se le olvidó la tarea. Se devolvió para Jerusalén y ahí se quedó muy cómodamente sentado. Mientras que Pablo y Bernabé y todos los demás sí se fueron a evangelizar, a misionar, a viajar, a llevar la palabra de Dios. Pero bueno, cada uno saca a relucir las revelaciones que ha recibido. Pablo también va y da testimonio ante la iglesia en Jerusalén y les dice, miren, fue que el Señor se me apareció, yo lo vi, hablamos, Él se me reveló, Él tocó mi corazón, por eso yo ya no persigo cristianos. Entonces, no sé, me parece que nos fuimos más por las orillas, que como dice otra parte del Evangelio, remar mar adentro, y llegar al eje y al centro del mensaje. Según el Evangelio, el eje y el centro del mensaje sería, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y según la primera lectura,
el eje de la enseñanza es esta, dice, porque yo transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es clave, eso es fundamental, diría yo. Qué pena si puedes subir un poquitico la pantalla, por Celi. Gracias. Según las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día también según las escrituras. El mismo Pablo se afianza en las escrituras, se afianza en el conocimiento que él tiene de las escrituras y que fue anunciado y que fue proclamado y que fue predicado desde mucho antes, en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel. Dice, y que después se le apareció a más, bueno, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 hermanos, está hablando de la revelación. Después se le apareció a Santiago y más tarde a los apóstoles. Por último, como un aborto, o sea, como a un niño nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. La importancia del encuentro personal con Dios, la importancia de la revelación, la importancia de que la predicación del Evangelio, el anuncio de la palabra de Dios, vaya acompañado de la gracia del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. No sé, tal vez sin darnos cuenta, cambiamos la unción, la gracia y el poder del Espíritu por la técnica, por la, no sé, por la forma. Y terminamos preocupándonos más por hablar bonito que por dar un mensaje profundo. Porque yo sí me doy cuenta, mis hermanos, yo cuando escucho las homilías, yo digo, efectivamente lo que se dice es la verdad y se dicen cosas muy bonitas. Pero pues yo tengo una formación, yo tengo una experiencia, yo tengo un caminar. Entonces, voy a decirlo de esta manera, yo tengo el oído educado para escuchar la palabra de Dios. Y cuando alguien la predica o cuando alguien la proclama, me puedo dar cuenta de que lo que la persona está diciendo es verdad o es mentira, o me puedo dar cuenta de la profundidad que tiene ese mensaje. Pero la mayoría de nuestro pueblo católico y la mayoría de nuestro pueblo cristiano no entiende esa manera, esa técnica de hacer las cosas, esa manera de hacer las cosas. Y por eso cuando salimos de la misa muchas veces uno le pregunta a la gente cómo le pareció la homilía, la enseñanza del padre. Muy bonita, muy linda, muy bonita. ¿Qué dijo? No me acuerdo. No sé. ¿A qué se refirió? ¿Cuáles eran los textos? Y la gente queda más perdida. El martes, un hermanito del grupo de oración me preguntaba eso, me decía, ¿por qué ustedes explican como tan desmenuzadas las escrituras y uno va a la iglesia y no le explican así la palabra de Dios? Entonces yo le explicaba a este hermanito que, pues, que, digámoslo así, la celebración de los sacramentos no tiene como propósito profundizar en la Sagrada Escritura o profundizar en la palabra de Dios. O sea, no es un ambiente para formar teológicamente, digámoslo así, a las personas, como es el grupo de oración, como es este momento en el que estamos aquí nosotros. Entonces, yo diría que la humanidad, el mundo, sí necesita que se le alcance con el anuncio, con la proclamación de la palabra de Dios. Pero es que no se trata de simplemente pregonar o predicar o coger un altavoz, un parlante y anunciarlo. Yo creo que se requiere de muchas más cosas. Una de las cosas importantísimas que se requiere es que el que predique sea testigo. Y no estoy hablando que ni sea santo, ni sea perfecto, ni sea mejor dicho. No, cuando yo digo testigo me estoy refiriendo a que a él se le haya revelado Dios. Que él realmente pueda decir, es que fue Dios mismo quien me tocó, fue Dios quien me cambió, fue Dios quien obró en mi vida, fue Dios quien me rescató, fue Dios quien me amó, fue Dios quien me sanó, fue Dios quien me habló.
Yo creo que lo primero es eso, fundamental, para que ese pregón tenga fuerza, para que ese anuncio alcance a toda la tierra, al orbe entero. Segundo, claro que se necesita conocimiento, formarse, prepararse, leer, como decía Rosita, estudiar. Claro que sí se requiere, no hay duda que, miren, esto es como cuando un señor trabaja la madera, coge un tronco, un pedazo de árbol, un trozo de árbol y lo convierte en una mesa, por decir algo. Entonces nosotros cogemos la palabra de Dios, cogemos la experiencia, cogemos la revelación que el Señor nos ha dado y la vamos moldeando. Pero eso no debe de permitir que se pierda la esencia. La mesa es en madera y la esencia es la madera, la esencia no es la mesa. Y yo creo que cuando tratamos de al menos de ser fieles a esas dos cosas, ¿sí? A esa revelación y a ese testimonio, a ese anuncio, a esa predicación del Evangelio, es cuando el Señor respalda. Lo decía yo en estos días también. ¿Quiénes son las personas que más pueden tener testimonios en la comunidad? Los que van a misionar. Los que van a misionar saben cómo oraron, llegaron a una casa y el Señor tocó esa casa, cómo tocó esa familia, cómo los sanó, cómo los liberó, cómo los transformó. ¿Cómo lo usó el Señor? Es el misionero el que sabe. El que se queda con la teoría, el que se queda con el título de, no sé, ciencias religiosas, teólogo, magíster en ciencias bíblicas, lo que quiera. El que se queda con el título y lo guarda ahí, ese no tiene testimonio que dar. Ese sabe mucho, pero no tiene testimonio. Mientras que el misionero, el que predica, si no somos fieles a eso, ahí sí estamos graves. Y si logramos esas, van tres, ¿cierto? La revelación, el testimonio, que es la experiencia de vida, el anuncio con el poder del Espíritu Santo. Vamos a lograr que la gente persevere, porque muchas veces sufrimos, ¿no? Por eso. ¿Por qué la gente no persevera? ¿Por qué la gente no persevera en la iglesia? ¿Por qué la gente no persevera en la fe? Pues porque a lo mejor nosotros hemos fracasado en la manera de anunciar el Evangelio, en la manera de predicar la palabra de Dios. A lo mejor nosotros no nos hemos preocupado por hacer bien las cosas. O decimos, listo, yo me encargo de predicar, ya si los demás quieren creer es problema de ellos. Y entonces no buscamos herramientas para que crean y que crean de verdad y que, como lo decía alguno de ustedes, queden enraizados en la iglesia y queden enraizados en la fe, que creo que debe ser el propósito para alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Amén. Oremos. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos has dado de este desayuno, que ojalá nos sirva para nuestras vidas y ponerlo en práctica todo en las 24 horas mientras mañana volvemos a reunirnos. Papito Dios, le doy gracias por todo, por esas palabras, por esas enseñanzas, por todo lo que nos dice, Señor, que nos grabemos eso en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Mamita María, también tú que nos ayudes para poder estar adheridos a Papito Dios, a seguir en ese caminar con tu ayuda y con el Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos llenemos de esa fuerza y sintamos que de verdad ahí está Él para seguir luchando, que sepamos que ahí Él es nuestro refugio, que es esa herencia que Él nos regaló, ese amor divino, ese sufrimiento que Él pasó y que resucitó fue por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados y para que no nos quedemos ahí, sino que siempre salgamos adelante en ese Jesús resucitado. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo sigamos perseverando en el Señor y que no perdamos la fe. Y le pidamos con mucho amor a nuestro Señor Jesucristo y con intercesión de la Virgen María que continuemos en el camino del Señor. Amén. Amén. Para que esa perseverancia tuya, Madre,
perseverancia con amor, sea un ejemplo a seguir y nos respaldes en el pastoreo para traer muchos más a los pies de tu Hijo. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo sigamos perseverando, sigamos unidos al Señor, que no sea por un día, dos, sino que sea permanente, que sea esa permanencia, pero siempre, no cuando estemos en las dificultades, también que sea al diario, que si nos lo proponemos al diario, así como el Señor, porque decimos, no, toda esta semana voy a estar con el Señor, pero no, es el día a día y que no nos cansemos. Con la ayuda de Él lo podemos hacer. Amén. ¿Alguien más va a orar? Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También la invitación para mañana, invitación para esta tarde, el Santo Rosario a las 3 de la tarde. Entonces, para que nos conectemos con la comunidad, para participar ahí en el Zoom. Y los grupos de oración también presenciales que están de lunes a sábado. Todos los días hay grupos, entonces para que las personas que vivan cerca y están en la pantalla, está la dirección, el horario, entonces para que se puedan unir a ellos y puedan crecer más en esa, así como Felipe que quería saber más, pues así aprendemos en esos grupos de oración para poder crecer y también enseñar a los otros. También hay un teléfono por si necesitan más información. Y también para invitarlos a ofrendar para las misiones que ahorita hay también para el Pentecostés en Napía, también acá, entonces todo eso se necesitan recursos, sea poquito, sea mucho, y es bendición para el Señor, no solamente decir, ay, no, pero es que pero sí es bendición para cada persona que aporte. El Señor le va a multiplicar el doble hasta, mejor dicho, lo que necesite. Entonces, en el NECI de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Y mañana, también invitación para mañana otra vez a las 8 de la mañana para ese rico desayuno que eso es lo que nos conforta y nos sostiene hasta el día siguiente. Muchas gracias a todos y un cordial saludo para todos y un buen día. Que el Señor bendiga a todas las personas que se están en la comunidad y nuevamente mañana nos encontramos. Gracias a todos. Amén. Gracias. Amén. Buen día.